Sistema urinario. Soy la cadete de primer año, Frida Lisbeth Gutiérrez Rodríguez. Mi docente es el médico cirujano, maestro en ciencias, con especialidad en farmacología, Said Fernández Hernández. Bueno, el sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo desechos nitrogenados del metabolismo y otras sustancias tóxicas. Se compone fundamentalmente de dos partes, las cuales son el riñón y las vías urinarias. Estos están compuestos por uréteres, vejiga urinaria y uretra. Las características generales del aparato urinario, que es un conjunto de órganos encargado de la eliminación de los desechos metabólicos, exceso de sales y toxinas a través de la orina. Una de las principales sustancias de desecho que se elimina por este medio es la urea. La arquitectura del riñón se produce de pequeñas unidades llamadas nefronas que se producen filtrando la sangre para formar la orina. El riñón, los riñones del ser humano están situados en la parte posterior del abdomen. Hay dos, uno en cada lado de la columna vertebral. El riñón derecho descansa detrás del hígado y el riñón izquierdo debajo del diafragma y adyacente al vaso. Estos riñones pues están separados por el peritoneo, peritoneo parental posterior. Sobre cada riñón hay una glándula suprarrenal. La simetría dentro de la cavidad abdominal causada por el hígado da lugar al riñón derecho. Este ligeramente más abajo que el izquierdo. La función de los riñones se encarga de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina y cuentan como otras funciones más importantes, entre ellas son la regulación de equilibrio interno entre el organismo. A esto se le llama homeostasis, o controlando el líquido extracelular. Además, el riñón fabrica hormonas como la eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos de la sangre, y la renina, que regula la presión arterial. Los riñones son órganos pares que forman, los riñones son órganos pares que que tienen forma como de frijolito, lo habíamos dicho, de haba. Este órgano pesa de 150 a 175 gramos en un adulto promedio, y cada riñón mide de 12 centímetros de largo a 6 centímetros de ancho.
La corteza es el peso de los riñones equivalente al 1% del peso corporal total de la persona. Los riñones tienen un lado cóncavo y otro lado convexo. En la porción cóncava se mira que hacia adentro hay una región llamada ilio, por la cual entra en el riñón la arteria renal y sale por la vena renal. Y el uréter. En el riñón humano se pueden distinguir dos áreas diferenciales en, en zona externa de color más claro que se llama corteza y otra interna que recibe el nombre de médula renal. La médula renal contiene de 8 a 18 estructuras de forma cónica que se van a llamar pirámides renales. En el vértice de cada pirámide se encuentra la papila renal, muy próxima al ilio, y del ilio renal parte el uréter, por el cual la orina transita hasta la vejiga urinaria, donde se vierte al exterior a través de la uretra. Bueno, la corteza renal en esta parte es la parte externa del riñón que tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor de coloración, perdón, de coloración roja y, y pues es fácilmente distinguirlo por el corte de la parte interna medular. Forma un arco de tejido situado inmediatamente debajo de la cápsula renal. La corteza renal contiene el 75% de los lo- glomérulos y los tubos proximales y distales. Recibe el 90% del flujo sanguíneo renal y su principal función es la filtración, la reabsorción y la secreción. Que sería aquí en la imagen podemos ver como esta médula, podemos ver la corteza, lo rojo que tenemos aquí en la imagen, se podría decir que es la corteza renal. De ahí seguimos con la médula renal. La médula renal está compuesta por entre también 8 y 18 cónicas que reciben el nombre de pirámides renales o pirámides de Marconi. Esto ya lo habíamos mencionado. La amplia base de cada pirámide hace frente a la corteza renal y su ápice o papila que apunta internamente descargando en el cáliz menor, el cual es el modo de embudo que confluye a la pelvis renal. Las pirámides parecen rayadas porque está formada de segmentos de paralelos rectos de los tubos renales. Entre una pirámide renal y otra se encuentran las columnas de Bertin, estructuras que están compuestas del mismo tejido de la corteza renal. Sin embargo, por la situación se consideran como parte de la médula. Que aquí estamos viendo que se puede, como lo mencionaba, se ve como rayitas. Esto sería la médula renal. Bueno, ahora vamos con la circulación renal. La circulación renal, pues cada riñón recibe su flujo de sangre de una de las dos arterias renales que parten desde la aorta abdominal. La irrigación sanguínea de los dos riñones son condiciones normales que corresponde aproximadamente al 22% del gasto cardíaco
y el suministro de sangre de los riñones está íntimamente ligado con la presión arterial. Al entrar en el hilio del riñón, la arteria renal se divide en arterias segmentarias que se ramifican en, en arterias interlobulares más pequeñas situadas entre las papilas renales que dan lugar a las arterias arciformes que transcurren a lo largo del límite entre la médula y la corteza renal. Las arterias arciformes emiten ramas más pequeñas, como lo podemos ver aquí, llamadas arterias corticales, radiales o arterias interlobulares. Las ramificaciones de estas arterias corticales son las arterias eferentes que forman los capilares glomurales que drenan las arterias eferentes. Las arterias eferentes, bueno, las arteriolas eferentes más bien, se dividen en los capilares peripulares que proporcionan sangre a la corteza y los vasas rectales, que son los capilares que aportan la sangre de la médula renal. El retorno venoso sigue un camino inverso a la arteria a través de las venas interlobulares y las arterias ansiformes y venas interlobulares que finalmente drenan la sangre renal. Esto que, o sea, aquí podemos ver como la rama de la arteria, bueno, la rama de la arteria renal es la parte roja que podemos ver aquí. Bueno, es la línea roja. Acá arriba, esta parte de arriba se ve como esta sería la corteza y donde están estos como circulitos amarillos y que, bueno, estos circulitos amarillos serían los corpúsculos de Malingui y de donde están los corpúsculos de Malpighi, Malpighi, ajá, son la parte de la corteza y la médula es de abajo donde está la rama de la arteria renal y la zona de producción de orina, que serían estas como dos líneas, que es como si la partiera. Bueno, aquí también el riñón va a contar con nefronas. Bueno, el riñón está formado por entre 800.000 y 1.000.000 de unidades funcionales que reciben el nombre de, como lo había dicho, nefronas. La nefrona se produce realmente por por la filtración del plasma sanguíneo y la formación de orina. La nefrona es una unidad básica que constituye a este órgano renal y, en cada riñón existen de 250 conductos colectores y cada uno de los cuales recoge más de 400.000, recoge la orina de 400.000 nefronas. La estructura de la nefrona pues es compleja como lo estamos viendo aquí en esta imagen y se compone de un corpúsculo renal en comunicación con un tubo renal y el corpúsculo renal es la estructura esferoidal y constituida por la cápsula de Bowman y el
y el ovillo capilar contenido en su interior o el glomérulo, que es el tubo donde se vierte el filtrado glomerular y se divide en tres partes. Tubo contorneado proximal, asa de Heller y el tubo contorneado distal. Vamos a ver los tipos de nefronas. En el riñón, el asa de Helen es un tubo con forma de orquídea, similar a una U, como podemos ver aquí. No es esta parte que parece como U, así, bueno, perdón, así. Está así, por eso se dice que es similar a la letra U, sino que es una estructura que es en donde se encuentran las nefronas, es la porción de la nefrona que conduce desde el tubo contorneado proximal hasta el tubo contorneado distal, llamada así en honor a su descubridor. Y el asa tiene una orquídea medular, una horquilla en la médula renal, de manera que de primera parte baja la corteza hasta la médula y la segunda rama que vuelve a subir en la corteza. Según la longitud, se distinguen dos tipos de nefronas, que es las nefronas corticales, con una asa de Helen corta, que baja únicamente hasta la médula externa, y las nefronas yuxtumedales, que son el asa de Helen larga, que baja hasta la médula interna, llegando hasta el extremo de la papila. Los mecanismos básicos, perdón, son tres. Son los mecanismos que, que, que hace o que se encarga el riñón propiamente, como la filtración, la reabsorción tubular, la secreción y la excreción. Bueno, la filtración es el primer paso en la producción de la orina. Consiste en que el agua, acompañada de muchas sustancias presentes en la sangre, atraviesen la luz a lo largo de los capilares del glúmero renal y los pocitos que los rodean para entrar en la cápsula de Bowman y el tubo renal. El volumen de filtrado diario es alrededor de 180 litros. Sin embargo, el 99% de este líquido es reabsorbido posteriormente y pasa por uno nuevo a la sangre. El proceso de filtración es selectivo, obviamente no va a pasar todo, y la forma que las proteínas de peso molecular medio y alto quedan retenidas en la sangre, mientras que el agua y los electrolitos pasan fácilmente, de tal forma que se encuentran en el tubo contornado proximal a una concentración similar que la sangre antes de que se inicie la reabsorción. Bueno, la reabsorción reabsorción tubular es un proceso el cual la mayor parte del agua y muchas de las sustancias disueltas de importancia en el organismo son incorporadas a la sangre. Tienen lugar principalmente a los tubos contorneados proximales, pero también en el asa de Helen y los tubos contorneados distales. La secreción es lo contrario a la reabsorción. Esto quiere decir que en la etapa de algunos componentes sanguíneos son eliminados por secreción activa de las células de los tubos renales, y la secreción no es sinónimo de excreción. O sea, la secreción se elimina activamente sustancias de luz
del túbulo mediante mecanismos de secreción que se eliminan por ejemplo, iones de hidrógeno y contribuye a mantener un pH de sangre en los niveles adecuados. Este se encarga de eso, de mantener el pH y por ejemplo, ya después vamos a ver que en la excreción es la eliminación de las sustancias al exterior de la orina. Ya aquí ya se elimina, por ejemplo, el amonio y algunos tipos de fármacos. Bueno, la médula densa son células, perdón, la mácula densa son las células de mácula, son sensibles al contenido iónico y volumen de agua del líquido que influye por el tubo contorneado distal. Una bajada de volumen del agua corporal es detectada por las células que se producen señales moleculares que promueven la secreción de renina. Y en otras células del aparato yuxtaglomerular, que es la liberación de la renina, que compone esencialmente al sistema renina angiotensina, aldosterona, que serían las RAS, que regula este es el encargado de la regulación arterial y el volumen sanguíneo. Como receptor, cuando una mácula densa percibe concentraciones de sodio altas, actúa inhibiendo la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares de la retiola eferente al glomérulo renal. Por el contrario, cuando la concentración de sodio se encuentra disminuida, la mácula densa se activa, permitiéndose que la secreción de renina y con ella la activación del sistema de renina angiotensina, aldosterona y la consecuencia de antinutriuresis, que es el aumento de retención de sodio y aumento de presión arterial por consecuencias. El aparato yuxtamedular es la estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona. Aquí ya más a fondo cómo es que funciona el hígado y pues su nombre proviene de la proximidad del glomérulo que se localiza en la zona de contacto entre la arteriola eferente que llega al glomérulo por el polo vascular y la mácula densa, como decíamos anteriormente, que es el tubo distal que aproxima el glomérulo y cuando llega a se forma la mácula densa justo antes de dar el tóbulo contorneado distal, es decir, la mácula densa sería como el punto intermedio entre el TRD y el TCD, que está localizado fundamentalmente para la función de que ella permite detectar tanto variaciones en la presión de la sangre que llega al glomérulo a través de la arteriola eferente, como la composición del filtrado final que sale de la nefrona antes de verterse en el túbulo colector, perdón, en función de las variaciones detectadas está la estructura secreta de la enzima renina. Fundamentalmente es la regulación de la homeostasis corporal.
En el aparato se distinguen tres tipos de distintas células. Las yuxtaglomerulares, las células de la mácula densa y las células mesanginales extraglomerales. Aquí las, 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 este, las células yuxtaglomurales son las del número 6, que tienen propiamente color verde. Las células de la mácula densa tienen color como rosita, que llevan por número el 7. Y las células extraglomerulares, que llevan por el numerito del 5B. Aquí podemos ver cómo es que son parte de y cómo es el conducto. Bueno, el filtrado glomerular fluye desde un tubo contorneado distal de la nefrona al sistema de los conductos colectores del riñón. Cada tubo colector recibe como fuentes de túbulos contorneados distales de las nefronas proximales. Los tubos colectores se agrupan entre ellos, dando origen a conductores cada vez más gruesos que finalmente desembocan en la papila renal, donde pasan a llamarse conductores de Belliger, Bellini, o conductores papilares. En los conductores actúa la hormona antidiurética, aumentando la permeabilidad de agua y facilitando la reabsorción, creando la orina cuando es necesario. La alta presión obliga a que las moléculas pequeñas, de un promedio máximo de 7 kDa, tales como agua, glucosa, aminoácidos, cloruro de sodio y urea, pasen a través del filtro desde la sangre en la capa glomerular a través de la membrana basal de la cápsula de Bowman hacia el nefrón. La ultrafiltración es un tipo de filtración de alta presión. El fluido formado de esta manera es llamado filtrado glomerular en moléculas grandes como la proteína del plasma y las células sanguíneas, que no pasan a través del filtro por ser demasiado grandes. El uréter, bueno, podemos ver que esta es la parte del uréter, pero pues son dos conductos o dos tubos que de aproximadamente de 21 a 30 centímetros de largo, entre 3 y 4 milímetros de diámetro, que aunque su anchura no es uniforme, presentan varios estrechamientos. Transportan lo que es la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, en cuya base desembocan, formando los meatos uretales, los cuales tienen la estructura en vulva que permite permita la orina pasar gota a gota del uréter de la vejiga, pero no en sentido contrario. O sea, la pared del uréter está formada por varias capas y en ella se contiene músculo liso que al concentrarse provoca peristaltismo ureteral, que forma el avance de la orina. Esto hace que no vaya hacia arriba, sino siga bien su paso. La vagina urinaria
Es un órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen y superior de la pelvis, destinada a contener la orina que llegan, que llegan de los riñones a través de los uréteres. La vejiga es una bolsa compuesta de los músculos que se encargan de almacenar orina y liberarla. Cuando ésta se vacía, sus paredes superior e inferior se ponen como en contacto, tomando una forma ovoidea. Cuando, y sus paredes y su capacidad de la orina es de 300 a 400 mililitros. Su, inferior es, su interior está revestida por mucosa con un epitelio de polistrastificado impermeable en la orina. Su pared contiene un músculo liso llamado músculo detrusor, perdón, que contrayéndose y con ayuda de la concentración de los músculos abdominales producen la, la evacuación de la orina a través de la uretra. A esto se le llama micción. En la parte de la vejiga que comunica con la uretra es prevista como un músculo circular o un esfínter que impide la salida involuntaria de la orina, y la base de la vejiga se abre la uretra, que es el conducto que lleva la orina al exterior durante la micción, que ahorita ya hablaremos como que más específico sobre, vamos a ser más específicos sobre estas partes de la uretra y la micción. Bueno, las paredes de la vejiga están formadas por 3 capas, que sería la capa serosa, la capa muscular, y en la capa muscular está dividida por 3, que serían la capa externa, la capa media y la capa interna. También contrae, y las capas que contraen y o sea, las capas las capas, las 3 capas estas 3 capas son el músculo destrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonista los esfínteres de la uretra. También tenemos la capa mucosa y está formada por el epitelio transitorio urinario, que es un epitelio, estratificado de hasta 8 capas celulares, impermeable en contacto con la orina y por la lámina propia del tejido conjuntivo. Las regiones del exterior de la vejiga es el trígono vesical, el apex vesicual, la cúpula vesicual y el cuello vesicual. Aquí pues, pues podemos ver la imagen de esta vejiga. También la irrigación e inervación de la vejiga, que son las arterias, venas, linfáticos, nervios, el plexo lomboartario o hiposgestriático y el plexo presacro. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior. Marca
marcadamente diferente entre los dos sexos. La uretra masculina mide alrededor de 20 centímetros de largo. O sea, aquí la uretra, como vamos a presentar ahorita la uretra femenina y la uretra masculina, pues no son lo mismo. Ahorita les presentaré porque por ejemplo, la uretra femenina pues se ve así y anatómicamente su longitud es de 3,5 centímetros que desemboca en la válvula entre el clítoris y el introito vaginal. Esta corta longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad de las infecciones urinarias con las mujeres. No hay que confundir uréter también con uretra, o sea, no son lo mismo. La función es parecida, transportar la orina de un lugar a otro, pero mientras el uréter es encargado de conducir la orina de los riñones a la vejiga, la uretra conduce de la vejiga al exterior. Ya es el último, se puede decir el último paso para, para que la orina llegue al exterior. Ambos sí son fundamentales, pero pues tienen diferente mecanismo y diferente función. La, la uretra masculina, como podemos ver aquí, tiene una longitud de 20 centímetros que se abre al exterior en el meatus y en el meatus uretral del glánder con un diámetro de 6 milímetros, debido a que la longitud del sondaje urinario masculino es más difícil que el femenino. El rango recorrido de la uretra masculina tiene distintas porciones, que son la uretra prostática y la uretra membranosa. También la uretra esponjosa, y ya aquí cada uno, pues, por ejemplo, la uretra prostática discurre a través de la glándula prostática, que a esta estructura vierte su contenido en conductos eyaculadores. También la uretra de la membrosa, que es una corta porción de 1 o 2 centímetros a través de la múscula del suelo en la pelvis, que contiene el esfínter uretral externo, o un músculo estriado que controla voluntariamente la micción. La uretra es estrecha, y también la uretra esponjosa, así se llama porque se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene, una vaina eréctil que recorre toda la cara ventral del pene, que llega al glande y se abre en el meato, que tiene más o menos de 9 a 11 centímetros de longitud. Ahora, por último, la micción. La micción se llama así el acto de vaciamiento de la vejiga urinaria y la expulsión de la orina al exterior a través de la uretra. La vagina urinaria se dilata progresivamente a medida que se llena la orina, y mediante la distensión de las fibras musculares. Cuando el estiramiento es máximo, se produce la necesidad de pues vaciar la vejiga, que es cuando nos toma mucho el baño, por el cual la estimulación de las fibras nerviosas procedentes del sistema nervioso parasimpático causa una contracción del músculo detrusor, y la relajación del esfínter uretral externo. Este proceso es automático y la producción es un reflejo espinal, aunque esté controlado por centros
cerebrales superiores que pueden inhibir el reflejo o facilitarlo, por lo que el acto se convierte en un acto voluntario. La frecuencia de las micciones varía entre el individuo. am, a o o sea, se ven varios factores personales como lo que es el hábito, el estado psíquico de la alegría, la tensión, o el consumo de agua, la sudoración, la cantidad de orina emitida cada 24 horas. Es por término medio de 1500 centímetros cúbicos. La vejiga urinaria tiene una gran capacidad de distinción. En caso de la retención por obstrucción, se puede acumular a su interior más de en su interior más de 1 litro de orina. En cambio, si existe cistitis, puede aparecer deseo de orinar cuando la vejiga contiene únicamente nada más 50 mililitros. O sea, esto pues son enfermedades que es cierto que te hace daño. No, no ir a hacer del baño. Esto te hace daño y luego cada vez ya la micción pues no está bien y va a hacer que así, aunque tengas muy poquita orina, tú vas a ir a hacer el baño porque pues ya tu micción ya pues está mal. Esto sea todo. Muchas gracias.